Así que, Bueno, ¿qué autores están siguiendo para este tema? Lo pueden decir por chat y lo leo. A ver, Arasi, Fenoquieto, Gossaini. A ver, María, mostrá otra vez. A ver, no leo, che. Turín Agropo, dice. Bueno, con Palacio, Marisa, tené cuidado que habla del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Habla de lo que es recurso extraordinario en provincia. Constantino, Fenoquieto, está bien. Todo lo que sea un código procesal comentado está bien. Arasi, está bien. Hay libros específicos, uno de Hitters, muy bueno, muy bueno. Hay uno, creo que de Peirá, no sé si de Peirano o de Mabel de los Santos, sobre recursos extraordinarios, tanto federal como en provincia de Buenos Aires. CAMS, muy bueno también, por lo que le da acá Iván, pone CAMS, muy bueno CAMS. Ana María, CAMS también. Es el autor, tal vez es el código que mayor venta ha tenido últimamente. Es muy bueno CAMS. Lo pueden seguir de ahí. Lo que me interesa más que nada es que si se entiende el sistema, es decir, el sistema de los recursos extraordinarios, yo apunto generalmente a eso, que sepan cómo se resuelve o cómo hay que manejarse. Ayer llegamos hasta extraordinario, recurso extraordinario inaplicabilidad. en aplicabilidad de ley, vimos Sí. hasta el 280, ¿no? Hasta el 280, bien. Cuando nosotros leímos recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dijimos que en realidad está regulado, legislado en dos cuerpos normativos diferentes. Uno es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y otro es el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Dentro de lo que es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, dijimos artículo 161, inciso 3A, que dice que la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones: conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. Inaplicabilidad de ley habla de restricciones procesales o de las restricciones que surjan de la ley de procedimientos. Nulidad y recurso de extraordinaria inconstitucionalidad no habla, por ende no tienen estas restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones que tiene el de inaplicabilidad de ley y no tiene el de nulidad e inconstitucionalidad? Son dos. Estos son los dos requisitos Económicos. de admisibilidad, son específicos del recurso extraordinario de inaplicabilidad, que es monto del agravio y depósito previo. Ayer vimos los recaudos comunes, que dijimos que eran comunes a los tres recursos, y les dije que hay dos recaudos de admisibilidad que son específicos del de inaplicabilidad. Es monto del agravio, depósito previo. ¿Qué es monto del agravio? Y acá Pablo me había mandado un mail que se le confundía entre agravio y litigio, Pablo Espineta. Antes de la reforma, este artículo, el 278, fue reformado por la 14141. Antes de la reforma se hablaba de monto de litigio, pero no es el monto de litigio, es el monto del agravio. Lo primero que ustedes tienen que tener en la cabeza es que cuando hablamos de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tenemos que tener en cuenta que pueden ser respecto de procesos que tienen entidad económica y respecto de que no tienen valor pecuniario, no tienen entidad económica. Respecto de los primeros, ahí sí se aplica el requisito del monto del agravio. No es el monto del litigio. Si yo inicié una demanda por 10 millones y la sentencia
hace lugar a 3 millones, no es el monto del agravio, ¿tá? No es ni el contenido de la demanda ni el contenido de la sentencia, sino es el contenido económico del recurso. Es decir, si los cuestionamientos que yo hago de esos rubros llega al monto del agravio. ¿Me siguen? ¿Se entendió? No hablo monto de litigio, que puede ser el monto de la demanda o el monto de la sentencia, no. No, de lo que yo estoy impugnando o cuestionando en esos procesos que tienen trascendencia económica, debe tener el monto del agravio. Si no tienen, es un proceso que no tiene trascendencia económica, no se exige el monto del agravio, pero sí el depósito previo. Porque el depósito previo dice que cuando no tiene un monto económico o un valor pecuniario, son 100 ius arancelarios. ¿Está? ¿Se entendió? Perfecto, Pablo. Buenísimo. Dijimos que el monto del agravio hace referencia al contenido patrimonial del recurso y tiene que ver con la cuantificación dineraria de los agravios. Este primer requisito de admisibilidad específico del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se aplica a los recursos extraordinarios de nulidad y de inconstitucionalidad. El segundo requisito es el depósito previo. ¿Y qué es esto del depósito previo? En realidad es como una garantía de seriedad del recurso. Es una garantía de seriedad del recurso. Es decir, es una cuestión económica de que yo no voy a ir a corte por ir nada más. El 278 habla del valor del agravio o el monto del agravio. El 280 habla del depósito previo. ¿Qué dice el 280? Dice, que es el que habíamos leído ayer. El recurrente, al interponerlo, acompañará un recibo del Banco Provincia del que resulte haberse depositado a disposición del tribunal que pronunció la sentencia impugnada una cantidad equivalente al 10% del valor del litigio. Ahí sí me habla de valor del litigio, que en ningún caso podrá ser inferior a la suma equivalente de 100 ius arancelarios ni exceder el equivalente a 500 ius arancelarios. Ahí sí me habla del valor del litigio, pero el depósito sí tiene que ver con el valor del litigio, pero el monto del agravio tiene que ver con lo que yo estoy cuestionando. ¿Se entendió? Esto en los procesos que tramitan conforme al Código Procesal Civil y Comercial. Si estamos en el área laboral, se aplica la ley 11653, que actualmente fue modificada por la 15057. La 11653 en el artículo 55 habla de los recursos extraordinarios, habla del valor, del monto del agravio, que también habla de 500 ius, pero cuando se cuestiona lo que es aplicación de doctrina legal, no hay monto. Y el depósito no es un porcentaje, el depósito es pagar capital, intereses y costas, con excepción de los honorarios del abogado del recurrente. Es decir, en el laboral, si yo quiero ir a corte después de una sentencia del tribunal, tengo que pagar, a no ser que esté exceptuado. Vamos a ver en qué supuesto están exceptuados. Dice el párrafo segundo, si el valor del litigio fuera indeterminado o no susceptible de apreciación pecuniaria, el depósito deberá ser efectuado por la suma equivalente a 100 ius arancelarios. El 3, el párrafo tercero, dice, no tendrán obligación de depositar cuando recurran quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos, los representantes del Ministerio Público y los que intervengan en el proceso en virtud de un nombramiento de oficio o por razón de un cargo público. Bueno, acá están las excepciones al depósito previo. Ayer una de las compañeras hacía referencia al beneficio de litigar sin gastos y a los 3 meses. ¿Qué es esto? Si yo obtengo el beneficio de litigar sin gastos, no tengo que pagar depósito previo. Es lo que me dice el 280, párrafo tercero. Ahora bien, el beneficio debe estar otorgado de manera definitiva.
Si nosotros lo que tenemos es un beneficio otorgado de manera provisional, al momento en que interponemos el recurso y debemos abonar el depósito previo, lo que la Corte ha sostenido con posterioridad al caso Crosoli del 28 de agosto del 2002 es que dan un plazo para la concesión del recurso, que ese plazo es de 3 meses, para que yo obtenga. El problema no es cuando yo vengo, por eso es importante, ¿vieron cuando uno les dice, pregunta de examen, ¿en qué momento se puede solicitar el beneficio de litigar sin gasto? ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Con antelación a la demanda, conjuntamente con la demanda o con posterioridad? La diferencia está dada en lo que es la irretroactividad, es decir, desde que yo lo pido me dan el beneficio provisional para adelante, pero lo de atrás tengo que pagar, ¿no es cierto? Bien, si ustedes ven en el expediente que no vienen bien y tienen como estrategia llegar a la Corte, pídanlo con antelación al beneficio, cosa de que al momento en que ustedes interpongan el recurso esté concedido de manera definitiva. Si ustedes lo piden con antelación y al momento de interponer el recurso está concedido de manera provisional, les van a dar un plazo para que se lo concedan de manera definitiva o se lo rechacen. ¿Está? Eso hay que ver qué es lo que pasa. Pero también puede ser que ustedes al momento de interponer el recurso inicien el beneficio. Siempre que lo hagan, nunca que sea posterior al momento del depósito, porque es irretroactivo el efecto. ¿Me siguen? Siempre es que sea con antelación al momento del depósito, de última que sea contemporáneo con la interposición del recurso y no hace el depósito alguno. ¿Está? ¿Se entendió? Esos son los exceptuados del depósito previo. Reitero, los que gocen del beneficio de litigar sin gastos de manera definitiva, concedido de manera definitiva. Los representantes del Ministerio Público, agentes fiscales, defensores oficiales, algún curador, o aquellos que tengan un nombramiento de oficio. El artículo 4, perdón, el párrafo 4, es una pregunta que también le gusta hacer al doctor Costantino. Yo les digo que son preguntas que uno ha escuchado después de 15 años de tomar examen con el doctor en los orales. No sé cómo va a ser con este tema virtual ahí que estamos preparando, ¿no es cierto? Pero fíjense que tiene que ver con la falta de integración del depósito o que el monto depositado no sea el correcto. Yo ayer les decía, chicos, puede ser que ustedes al momento de interponer el recurso, ustedes saben que tienen cierta cantidad de requisitos de admisibilidad que cumplir, ¿está? Uno de ellos específico del recurso de inaplicabilidad tiene que ver con el depósito previo. ¿Qué pasa si yo omito el depósito o pago mal? Artículo 4, perdón, sigo en el artículo 4. Párrafo 4 del 280. Si se omitiera el depósito o se lo efectuara en forma insuficiente o defectuosa, se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de 5 días con determinación del importe, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto o declararlo desierto, según fuere el caso. El auto que así lo ordene se notificará personalmente o por cédula. El párrafo quinto y el párrafo sexto habla del recaudo de admisibilidad de constitución de domicilio procesal en la ciudad de La Plata, sede de la Suprema Corte de Justicia, para aquellos procesos que han tramitado en otro departamento judicial. Hoy cuando estaba preparando la charla, me puse a pensar a ver si habían entendido el trámite, si habían entendido qué es lo que tienen que hacer. A ustedes los notifican de una sentencia de Cámara, la cual quieren impugnar o recurrir. O una sentencia de un tribunal de instancia única, por ejemplo, un tribunal laboral. ¿Qué pasos tienen que seguir?
ustedes saben que hay una serie de recaudos, ¿no? Bueno, lo que tienen que hacer es plazo 10 días hábiles, interponer el recurso por escrito. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es qué tienen que hacer en cámara y después les voy a decir qué tienen que hacer en corte. ¿Está? El recurso lo interponen por escrito, fundado, con copias ante el organismo que dictó la resolución que ustedes están impugnando o atacando. Dentro de los requisitos es pagar el depósito previo. Si lo pagan mal o lo omiten y no está en ese pago, los van a intimar. ¿Qué puede hacer la Cámara ante este pedido? Hace un examen de admisibilidad. Este examen de admisibilidad es ver si cumple con los recaudos formales. Hay dos caminos que ocurren acá. Que lo declaren inadmisible o que lo declaren admisible. Si lo declaran inadmisible, el único camino que les queda es la queja. Es decir, ustedes deberán concurrir a la sede de la Suprema Corte en el plazo de 5 días, más la ampliación legal de acuerdo a la instancia, y presentar una queja por denegatoria del recurso extraordinario, que eso lo vamos a ver después. Si se lo declaran admisible al recurso de inaplicabilidad de ley, Matías Gualtieri, en caso de no constituir domicilio, notificado por nota en los estados de juzgado, sí. En el caso de que se lo declare admisible, le van a decir lo del franqueo. Hay que integrar los gastos de franqueo para remitir a la Suprema Corte. Si yo no lo hago en el plazo establecido en el artículo 282, me lo declaran de cierto recurso. Pago el franqueo con las estampillas, con todo eso de correo, se va a Corte. Una vez que llega a Corte, Corte le da entrada y realiza el examen de admisibilidad. Y acá quiero hacer una aclaración. Porque ustedes van a ver que en el 283 dice, hay un proveído de autos. Bueno, ¿en qué momento realiza el examen de admisibilidad? Y esto lo digo para aquellos que estudien de Arasi y Rojas. Para mí, el examen de admisibilidad lo debe realizar en ese momento, cuando el expediente ingresa a la Corte. ¿Está? Ahí es el examen de admisibilidad que tienen que hacer para ver si se cumplen todos los recaudos. Ahora bien, si ustedes estudian por Arasi y Rojas, van a ver que sostienen dichos autores que eso es un trámite interno y que en realidad se puede expedir sobre la admisibilidad, la Corte, al momento de dictar sentencia. Yo creo que no, porque que presentás el memorial, haces un montón de cosas, entra al despacho para que se dicte sentencia y te dicen que no cumple con los requisitos de admisibilidad. Me parece que no. Entonces, no solamente estoy de acuerdo yo con eso, sino el doctor Constantino también. Justo hoy estábamos hablando del tema, por teléfono, obvio, y me dijo, no, yo creo lo mismo que vos, porque justamente había leído eso de Rojas y de Arasi y que no tiene sentido esperar al momento de dictar sentencia, claro, exactamente. Una vez que si el expediente entra a corte, la Corte hace ese segundo examen de admisibilidad. Pueden pasar dos cosas, que lo declare inadmisible o que lo declare admisible. Si lo declara inadmisible, se notifica eso y envía nuevamente el expediente al tribunal de origen. Si lo declara admisible, notifica esto también, notifica al domicilio constituido y a partir de ahí corren 10 días para que las partes presenten los memoriales. El recurrente puede mejorar el recurso, pero no puede introducir nada nuevo. La oportunidad es ideal para el recurrido, porque ahí sí puede atacar todos los puntos del recurso. ¿Está? Una vez que se presentan los memoriales, se ingresa al acuerdo y se dicta sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? Vamos a ver que el 289 habla de contenido de la sentencia y dice, cuando la Suprema Corte estimare que la sentencia recurrida ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina, su pronunciamiento deberá contener
Declaración que señale la violación o errónea aplicación de ley o doctrina que fundamentó la sentencia. Resolución del litigio con arreglo a la ley o doctrina que se declaran aplicables. Cuando entendiere que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley o doctrina, así lo declarará, desechando el recurso y condenando al recurrente al pago de las costas. ¿Qué significa? Presenta el memorial, la otra parte presenta el memorial, ingresa al acuerdo, se dicta sentencia y ahí se expide la corte. ¿Qué se va a expedir? Se va a expedir de lo siguiente. Y acá estamos hablando de procedencia. Acá sí hablamos de procedencia. ¿Se acuerdan cuando yo les dije una cosa son las cuestiones de admisibilidad que hacen a la forma y otra cosa las cuestiones de procedencia que hacen al fondo de la cuestión? Bueno, cuando ustedes interpusieron el recurso en Cámara o en el Tribunal de Instancia Única, primer examen de admisibilidad, todo ok, admisible, corte. Corte lo recepciona, corte de provincia. Hace el segundo examen de admisibilidad, todo ok, presenta el memorial. Presentan los memoriales, es facultativo, presentan los memoriales, pasa el acuerdo y se dicta sentencia. Por ende, la sentencia tiene que hacer lugar o no al recurso, pero ya se va a expedir sobre la procedencia del recurso, sobre el fondo de la cuestión. Para Arasi, en ese momento también puede hablar de la admisibilidad. Yo creo que no, y el doctor Constantino cree también que no. ¿Se entendió? Pero ¿qué es lo que hace la Corte? Lo que hace la Corte es casar, si hace lugar, anula el fallo, lo casa y dicta la resolución que corresponde. Cosa que van a ver que no ocurre en la nulidad, que era lo que estábamos hablando ayer, en donde si hace lugar al recurso, casa, anula el fallo, lo reenvía para que la otra sala dicte sentencia, nueva sentencia. Voy a leer un par de preguntas acá, a ver. Actor y demandado, sí, Sebastián, ahí exactamente. Abril 1, perdón, me perdí. ¿Cuándo va el franqueo y lo de queja por denegatoria? Abril, fíjate el 282. Cuando vos interponés el recurso, pagás el depósito previo, se declara admisible el recurso y demás, ahí pagás el franqueo. Fíjate, 282, remisión del expediente. Si el tribunal concedente no tuviera su asiento en la Ciudad de La Plata, la resolución que admite el recurso contendrá el emplazamiento al recurrente para que dentro de los 5 días entregue en mesa de entradas y en sellos postales el valor del franqueo que corresponda para la remisión de los autos a la Suprema Corte y su oportuna devolución por esta, primer párrafo. Es decir, interpusiste el recurso, cumpliste con todos los recaudos, depósito previo, lo que hace el órgano que dictó la resolución que ustedes impugnan, te dice si es admisible o no. Si no es admisible, dijimos, te dice qué es lo que te falta y te vas en queja. Si es admisible, te dice tráeme los gastos del franqueo, los sellos postales, para la remisión, en todos aquellos que no estén dentro del Departamento Judicial de La Plata, porque si está en el Departamento Judicial de La Plata, no se paga franqueo, ¿se entiende? Y si no pagan el franqueo, se los declara desierto. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ustedes vayan leyendo los artículos. Lo que me interesa es que vean cómo es el trámite, cómo es la operatoria. Bien. Vamos al recurso de nulidad. Recurso extraordinario de nulidad. Acá está. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de una discusión que hubo entre Dante Caputo y un senador de Catamarca, en donde el senador de Catamarca tenía un montón de papeles y nunca encontraba el papel que necesitaba. A mí me está pasando algo más o menos similar. Vamos al recurso extraordinario de nulidad. Recurso extraordinario de nulidad. Lo primero que vamos a hacer es ir a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para ver en qué artículo se encuentra contemplado. Artículo 161, inciso 3b.
dice, la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Conoce, inciso 3, conoce y resuelve en grado de apelación, punto B, de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas, en última instancia, por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171. ¿Qué dicen los artículos 168 y 171? El 168 dice, los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. Los jueces que integran los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. Y el 171 dice, las nubes de Úbeda, Sebastián, totalmente. Y el 171 dice, las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados serán fundadas en el texto expreso de la ley, y a falta de este, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de estos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Bien. Recurso de nulidad. Acá ya no se cuestiona la ley aplicable, no se cuestiona si sigue o no un fallo de corte. Acá lo que se está hablando es que la sentencia roza la inexistencia porque le falta algo. Le falta la firma de un juez, le falta el formato de la sentencia que te exige la Constitución provincial. 4 son los casos que dan lugar al recurso de nulidad, el recurso extraordinario de nulidad. Esos casos son 4. Primero, omisión de cuestión esencial. Esto surge del 168. Segundo, falta de acuerdo y voto individual. Tercero, falta de mayorías, de fundamentos. Cuarto, ausencia de citas legales. Vamos al primero, las cuestiones esenciales. ¿Cuáles son las cuestiones esenciales? ¿O dónde las buscamos? Es las que integran la parte informativa del proceso. ¿Dónde se constituye esa parte informativa? En la demanda y contestación. ¿Está? En la pretensión y en la oposición de la defensa. Ahí están las cuestiones esenciales. Esas cuestiones esenciales deben ser resueltas, todas las cuestiones esenciales deben ser resueltas. Y si alguna no es resuelta, tienen que decir por qué. Lo que no puedes omitir. ¿Por qué? Porque hay una norma constitucional, que es el artículo 168, que exige que los magistrados traten cada una de esas cuestiones. Entonces, la ausencia de una cuestión esencial da lugar a que yo la impugne a través de un recurso extraordinario. El segundo es la falta de acuerdo y voto individual. Ustedes saben y han leído fallos de Cámara en donde se establece cuáles son las cuestiones, qué es lo que tienen que resolver, el orden de la votación con la participación y el voto de cada uno de los jueces y la firma de cada uno de los jueces. Eso es lo que constituye ese acto jurídico procesal que es la sentencia. A falta de uno de ellos, esto cae. Por ejemplo, hoy en día tenemos 2 integrantes por sala en la Cámara de Apelaciones, en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Tenemos 3 salas con 2 integrantes cada uno y un presidente que se encarga de votar cuando no hay acuerdo entre los jueces, entre los magistrados de Cámara. ¿Qué ocurre si yo tengo una sentencia en donde uno de los jueces dice algo, el otro dice lo opuesto y no falla el presidente para resolver? Bueno, o no está la firma de uno de los jueces. En ese supuesto, podríamos atacar dicha pieza procesal a través del recurso extraordinario de nulidad. La votación y los fundamentos que dan pueden ser
el voto, digamos, puede ser en extenso, en donde da su opinión, o puede ser por adhesión. Y ustedes habrán leído en más de un caso que está el desarrollo del fallo, que lo hace el primer juez votante, y el segundo, si adhiere a los fundamentos, adhiere a los fundamentos del colega preopinante, o puede votar en disidencia, o puede agregar lo que él quiere votando lo mismo. ¿Está? El tercer supuesto son falta de mayoría de fundamentos. Acá tiene que ver con que los jueces estén de acuerdo no solamente en la parte resolutiva del fallo, sino también en los fundamentos de dicho fallo. Y la falta de citas legales es el cuarto supuesto. ¿Cómo es la operatoria acá? ¿Cómo es la operatoria acá? La operatoria acá me notifican la sentencia de la sala respectiva que adolece de alguno de estos supuestos, o del tribunal laboral, en este caso. Tengo 10 días para interponer el recurso extraordinario de nulidad. Tengo que cumplir todos los recaudos de admisibilidad, menos monto del agravio y depósito previo, porque esos preceptos o restricciones surgen para el de inaplicabilidad. Dentro de los 10 días presento el escrito con copia. Sí tengo que pagar el franqueo, si el órgano jurisdiccional que emitió el fallo no se encuentra dentro del Departamento Judicial de La Plata. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Interpongo el recurso extraordinario de nulidad, con copia. Observa el tribunal si se cumplen todos los recaudos de admisibilidad. Si no se cumplen, te dice cuáles faltan, queja. La que te queda es la queja. Si no cumple, te dice, tráeme el franqueo. Perfecto. Se paga el franqueo, va a corte. Corte lo ingresa. Segundo examen de admisibilidad. Lo mismo. Si lo declara inadmisible, porque falta alguno de los recaudos de admisibilidad, vuelve a primera instancia. Si lo declara admisible, notifica 10 días para presentar los memoriales. Las partes pueden presentar los memoriales. A partir de ahí entra el acuerdo. ¿Qué forma tiene la sentencia? La que les dije. Anula, casa, pero no resuelve, sino que remite a la otra sala para que dicte sentencia, y esa sentencia puede ser nuevamente atacada por los recursos extraordinarios respectivos. Ahora bien, ¿hay algún que otro fallo de corte de provincia en el cual hacen lugar al recurso, declaran la nulidad, pero dictan la resolución respectiva? Yo he visto uno solo, en muchos años, en donde no cumplen con esto. ¿Pero por qué no cumple con esto la Corte en ese caso específico? Porque la Corte ya se venía expidiendo respecto del tema, aclarando la inconstitucionalidad de un decreto ley, etc. Entonces, por aplicación del principio de economía procesal y celeridad, dijo, ¿para qué lo voy a reenviar? Para que digan esto, que es lo que yo vengo diciendo, lo digo yo ahora. Pero fue un caso en 20. Lo que dice el código es anula y remite para que dicten otro fallo. ¿Por qué? Porque estamos a lo que decíamos ayer. Si yo anulo ese fallo por un defecto de forma que roza la inexistencia, no tengo sentencia de segunda instancia. ¿Me siguen? ¿Se entendió? No tengo sentencia de segunda instancia. El tercer recurso extraordinario es el de inconstitucionalidad. Este está establecido desde el punto de vista normativo en el artículo 161, inciso primero, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y a partir del artículo 299, por ahí, 300 del Código Procesal Civil y Comercial. El 161, inciso primero, dice que la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Inciso primero, ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre la materia regida por esta Constitución
y se controvierta por parte interesada. ¿Qué es lo que busca en el control casatorio la Corte en esto? Que se respete las normas emanadas de la Constitución provincial. Eso principalmente. El artículo 299 del Código Procesal establece que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas de los jueces o tribunales de última o única instancia cuando en el proceso se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema. Lo que están tratando de hacer, y esto lo vamos a ver también que tiene su punto de contacto en cuanto a la finalidad de este recurso, es la supremacía de las leyes constitucionales. ¿Está? A ver, Juliana Jinetes, consulta. En caso de que no pase el segundo examen de admisibilidad, ya no procede la queja, ¿no? No, no procede la queja. No. Podrías, vos decís la queja, a ver, el segundo examen de admisibilidad, que vuelve, digamos, va a cámara, de cámara pasa, va a corte, corte te dice no, vuelve al de remisión. Y a partir de ahí, si podés interponer una queja, decís. Porque, claro, no, porque en realidad podrías interponer un recurso ante la Corte de Nación. Hay que ver qué es lo que estás cuestionando a través de un recurso extraordinario federal. Si hay cuestión federal y demás, obviamente. Acá, ¿qué hace la Corte? Que cumple los mismos recaudos, el mismo caminito que les dije recién, admisibilidad, inadmisibilidad, doble examen, memoriales, pero si llega a Corte y se pide la Corte lo que va a declarar es hacer lugar o no al recurso y declarar la inconstitucionalidad para ese caso concreto, ¿está? Pero ya no remite para que dicten al tribunal de origen para que se dicte otra sentencia. ¿Se entendió? ¿Qué es importante acá? Que ustedes sepan recaudos comunes, que sepan la normativa constitucional y la normativa de procedimiento, pero recaudos comunes, después los específicos del de inaplicabilidad. ¿Cómo atacás la resolución, ya sea inaplicabilidad, nulidad o inconstitucionalidad? ¿Y cómo es el trámite? Pero sí les van a pedir mucho los recaudos de admisibilidad, principalmente depósito previo, franqueo y demás. A mí lo que me interesa es que conozcan y sepan el trámite. ¿Está? Eso quedó claro porque lo repetí 3 o 4 veces, pero por algo lo repetí. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Vamos a pasar a la queja. Dijimos, Alan, sí, es lo que pusiste, sí. Dijimos, cuando ustedes les declaran la inadmisibilidad en el primer examen, es decir, el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que es atacada por ustedes, manifiesta que no se cumplen con los recaudos de admisibilidad, les indica cuáles son, por ende les queda únicamente a ustedes la vía de la queja, donde interponían el recurso extraordinario, ya sea de inaplicabilidad de ley, de nulidad o de inconstitucionalidad ante el mismo organismo que dictó la resolución. Plazo 10 días de la notificación. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es concurrir a la Corte y lo interponen en la Corte la queja. No ya hasta ante el organismo que dictó la resolución y que les declaró la inadmisibilidad. ¿Se entiende? Esto es un sistema parecido a la denegatoria de la apelación. A usted le niegan la apelación y van a Cámara con una queja. Acá es lo mismo. Me deniega la Cámara el recurso extraordinario y me voy a Corte. Bien. ¿Qué artículos tengo que tener presente? Es el 292 del Código Procesal Civil
y comercial, pero además tienen que tener presente la acordada 1790 del 80. ¿Por qué? Porque les indica qué es lo que tienen que adjuntar, además de lo establecido en el artículo 292. ¿Está? ¿Cómo sería el trámite? ¿O cómo es la situación? Me notifican la sentencia de Cámara o del Tribunal Laboral. La quiero impugnar, tengo 10 días. Al 10º día presenta el escrito donde interpongo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Cumplo con los recaudos, depósito previo y demás. En el primer examen de admisibilidad me dice la Cámara, se declara inadmisible. ¿Por qué? Porque omitió todo esto. Bien. Tengo 5 días más la ampliación legal para ir a corte y presentar el recurso de queja en la corte. ¿Qué discuto en la queja? ¿El recurso que a mí me negaron? No. Lo que yo voy a discutir es la mala denegación del recurso, a fin de que haga lugar a la queja a la corte y mande a pedir, diciéndole al órgano respectivo, declárelo admisible y remítalo. ¿Me siguen cuál es el objetivo de la queja? Porque ya está interpuesto el recurso ahí. En la queja solamente discutimos que fue mal denegado. ¿Está? Bien. Fíjense ustedes que en el recurso extraordinario, más allá de la autonomía que tiene, más allá de la autonomía, de la autosuficiencia que tiene, lo presentan en el expediente. Ustedes en el expediente lo van a presentar. En la queja se arma un expedientillo en la corte que no tiene ni idea de lo que dice el expediente. Entonces, esa queja tiene que ser lo suficientemente autónoma y abastecerse a sí mismo para darle todos los elementos necesarios para que la Corte pueda resolver si fue mal o bien si fue mal conseguido el recurso. Si entiende que fue mal denegado, mejor dicho, mal denegado el recurso, va a decirle al organismo de contralor, remítalo, porque debe concederlo al recurso. El artículo 292 establece que si la Cámara o Tribunal denegara el recurso o consiguió declarar desierto, podrá recurrirse en queja ante la Suprema Corte dentro de los 5 días con la ampliación que corresponda en razón de la materia. Al interponerse la queja se acompañará, y esto es lo que es importante, que ustedes sepan qué es lo que debe contener la queja. Copia certificada por el letrado del recurrente de la sentencia recurrida de la primera instancia cuando hubiere sido revocado, del escrito de interposición del recurso y del auto que lo deniegue o lo declare desierto. Y los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el tribunal. Si ustedes se van a la acordada 1790 del 78, van a ver que hay 5 artículos de los cuales le va diciendo qué es lo que se necesita. Dice, cuando la copia que deba presentarse de conformidad con el artículo 292, inciso primero, ustedes vayan leyendo, porque yo lo voy leyendo para que ustedes vayan leyendo y aprovechen la lectura. Cuando la copia que debe presentarse de conformidad con el artículo 292, inciso primero, fuese de sentencia pronunciada por una Cámara, deberá acompañarse la correspondiente al acuerdo y a la parte dispositiva. Si hubiere sido emitida por un tribunal colegiado de estancia única, laboral, etc., se acompañará además la del veredicto. El escrito de interposición de queja deberá contener, y esto es importante que ustedes lo tengan presente, la fecha de notificación de la sentencia recurrida, la de interposición del recurso extraordinario con transcripción íntegra del cargo y la de la notificación de su denegatoria. Asimismo debe contener la transcripción e indicación precisa de la documentación de autos de la cual surja el valor del litigio. En este último supuesto se acompañará copia de dicha documentación. Y además debe contener los fundamentos que, a juicio del peticionario, hacen procedente la queja. El artículo 3 dice que deberá
acompañarse también copia de la boleta de depósito y, en su caso, copia de la pieza procesal por la que se considera mal denegado o declarado desierto el recurso interpuesto. El 4 dice, en todos los supuestos previstos por el inciso 1 del 292 y por la presente, las copias certificadas por letrado o la transcripción deberán ser reproducidas íntegra de la pieza a que se refieren. El 5 dice, si las declaraciones contenidas en la queja no concordaran con las constancias del expediente principal, el tribunal podrá aplicar las sanciones pertinentes. Te está diciendo qué es lo que necesitas. Ustedes van a tener una guía, además de esto. Voy, presento el recurso y dijimos que el órgano, la Cámara o el tribunal, declara inadmisible o admisible. Si dice inadmisible, te dice por qué. Entonces vos ya te vas dando cuenta que es lo que está faltando. Y si ustedes entienden que están todos los recaudos cumplimentados, deberán hacerlo saber. El 292, la acordada 1790 del 78, y esa resolución les va a guiar para que ustedes obtengan las copias y elementos necesarios del expediente para poder ir a la corte y decir, me denegaron mal el recurso, porque yo cumplí con todo lo que tengo que cumplir, a fin de que la corte, si lo declara admisible a esto, si hace lugar a la queja, mande a ordenar que declaren admisible el recurso y lo remitan. Si lo declaran admisible y es de un organismo que no está en La Plata, ustedes deberán pagar el franqueo. Y ahí va a llegar el recurso a corte y la corte va a volver a hacer el examen de admisibilidad y si está todo ok, se presentarán los memoriales y si está todo ok, pasará al acuerdo y sentencia para que se resuelva sobre la procedencia. Pero en la queja, lo que atacamos es esa inadmisibilidad declarada por el organismo respectivo. Voy a leer un par de preguntas que me hicieron acá. Juliana, en la queja se adjunta copia de recurso y resolución, todo lo que te dije recién. Fíjate que en la acordada te dice todo, porque además, si ustedes es un sentido común también lo de la acordada, porque tenés que poner hasta las notificaciones y las fechas, para ver si son extemporáneos o no. Fíjense si te va guiando la acordada, ¿está? Franco, ¿pero no le pide nada al organismo o solo cree en la parte que presenta el recurso? No es que lo que hace la Corte, si no están todos los elementos necesarios, Franco, no te va a hacer lugar a la queja. Por eso vos sos el principal interesado de contar con todos los elementos. Por eso es tan importante cumplir con la acordada, más allá del 292, que te va guiando, claro, me tenés que adjuntar todo esto. Y por eso es importante leer la resolución y tenerla muy presente, la resolución de la Cámara, donde te lo declaró inadmisible, porque conforme establece el 281 del CPC, sí, el 281 te tiene que decir qué es lo que faltó. ¿Está? Les tiene que decir qué es lo que faltó. Entonces, todos esos elementos les va a dar qué es lo que necesitan. Hablo en la presentación de la queja cuando el recurrente interpone el recurso y se va a corte. Es que la queja tiene que ser autosuficiente, Franco. Tiene que ser autosuficiente. Tenés que tener todos los elementos. Los elementos indicados en la acordada le permiten al Tribunal Superior, en este caso la Suprema Corte, evaluar si se dan todas las condiciones. Y además va a analizar esa resolución por la cual se te declaró inadmisible para ver si es correcta o no, sin adentrarse en el fondo del recurso. Porque si se adentra en el fondo del recurso, no sería el sentido de la queja. Eso lo va a hacer cuando le llegue el expediente, si hace lugar a la queja. Acá lo que estamos cuestionando es si el recurso fue mal denegado. ¿Está? Bien. Y el último punto que vamos a tener en cuenta hoy es el certiorari provincial. Artículo 31 bis de la 5827.
No sé si lo tienen a mano. ¿Lo tienen a mano? Consíganlo, porque es un artículo larguísimo. Ahí van a ver dos certioraris, el negativo y el positivo. ¿Lo tienen a mano? Bien, Antonella, lo tenés a mano. Bien, Sofía. Bien, Ale. Bien, Iván. Bueno, fíjense, hagan una pequeña lectura de eso. Hagan una pequeña lectura de eso. Yo les voy a dar 5 minutos. Lean todo el artículo, el 31 bis. Péguenle una leída. Les doy 5 minutos. ¿Acá lo pusieron? Bien, ahí lo tengo en el chat. Bien. Sí, lo mandé, pero no se mandó completo, me parece. Ah, está. A mí porque me interesa a ver si captan de la lectura lo que es. Yo, mientras tanto, voy a empezar a... El certiorari. Cuando nosotros vamos a volver a ver el certiorari, que es en el recurso extraordinario federal, que está contemplado en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Mediante el certiorari te permiten rechazar un recurso por no ser trascendente, pero sin decirte por qué. Sin decirte por qué. Perdón, acá estoy viendo. Bien, Sebastián, certiorari. ¿Entendiste? Ahí está. Bien, Matías. Certiorari. Estaba legislado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, está legislado en el 280, y en realidad era, ahora está todo digitalizado, ¿no? Pero en su momento era una plancha, que ponían así un sello grande, ¡pac! Y te lo rechazaban con la sola invocación de la causa. Te decían por el 280, te rechazaban el recurso y no te decían por qué. La Corte de Nación, una locura. Esto es producto de que los abogados llenamos los anaqueles de la Corte, tanto de Nación y de provincia. Entonces, llegaban expedientes, pasaban 15 años con un expediente vivo, o dictaban sentencia a los 20 años, una locura de haberse iniciado el expediente, ¿eh? Una locura. Este grifo que se abre, que llena los anaqueles de Corte de Nación y de provincia, dio lugar a estas figuras. El de Nación lo vamos a ver el día lunes, seguramente. Pero el de provincia surgió en función de una reforma, la 5827, fue un agregado. Se agregó por la ley 12.961, que fue modificada por la 13812, se agregó el 31 bis, y permite también a la Corte rechazar los recursos, pero tiene una diferencia con el de Nación, que mínimamente te tienen que decir por qué. Fíjense el primer párrafo. Dice, en cualquier estado de su tramitación, si la Suprema Corte de Justicia considerare que los recursos extraordinarios de
nulidad, de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de ley o doctrina legal no reúnen los requisitos esenciales, dice, que han sido insuficientemente fundados, que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, podrá rechazarlos con la sola invocación de la presente norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas. Ahí está la diferencia. En Nación te invocaban el 280, te pegaban el sello así en una hoja, te decían por el 280, te lo firmaban y no te decían por qué. Acá te tienen que decir por qué. ¿Y cuáles son esos por qué? Porque no reúnen los requisitos esenciales, porque han sido insuficientemente infundados, no, plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en casos análogos, que la cuestión es insustancial o carece de trascendencia. ¿Qué significa que es insustancial o carece de trascendencia? Hay un trabajo muy bueno de Lázari, que es uno de los miembros de los ministros de la Corte de Provincia, sobre este certiorari provincial. Y él dice que lo insustancial está referenciado justamente a lo que me parece que también hace mención en el artículo un poquito antes. Es insustancial porque la Corte ya se ha expedido en estos casos similares y el nuevo recurso no tiene nada nuevo para hacernos cambiar de opinión. Y la trascendencia, este ministro de la Corte, que es un procesalista muy reconocido también, él lo ata un poquito a lo que es la gravedad institucional, cuando ese caso es intrascendente o trascendente. Pero esto es certiorari negativo, donde a vos te lo rechaza, con la sola invocación de la norma, es decir, te invocan el 31 bis y te tienen que decir por qué, dentro de los causales que le di, esa mínima diferencia es lo que lo resalta de Nación, tiene una contracara, que es cuando la Corte quiere entender algo, por más que no cumpla los recaudos, lo entiende. Toma el caso y lo resuelve. Y lo van a poder ver en el último párrafo de este artículo 31 bis. Que dice, con carácter excepcional, la Suprema Corte de Justicia podrá dar trámite a los recursos de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si, según su sana discreción, mediare gravedad institucional. Y acá está más arraigado la idea de trascendencia. O un notorio interés público, o bien si considerare indispensable establecer doctrina legal, siempre que se tratara de dirimir cuestiones jurídicas relativas a derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiese formulado adecuado planteo en tal sentido. Fíjense que acá la Corte dice, no da con los recaudos formales, no da el monto mínimo, pero me interesa el tema. A mí me pasó una vez, cuando yo arranqué a ejercer la profesión, trabajaba para un estudio jurídico y lo que más hacía era revisiones de cuenta corriente bancaria. En esa época, previo al 2001, iniciábamos las revisiones de cuenta corriente bancaria y pedíamos una medida cautelar, que era de no innovar, que las entidades bancarias no nos inicien los juicios ejecutivos, ¿tá? Mientras no se resolvía la cuestión de fondo, que era justamente revisar los intereses de esas cuentas corrientes bancarias. Había una sala que me decía sí a la medida cautelar y había otra sala que te decía no. Después se unificaron, pero salió un fallo en esa época de la Corte de Provincia en el cual se llegó a la Corte por una medida cautelar. Y ustedes dicen, pero una cautelar, doctor, si una cautelar no, ¿qué? No tendría que llegar a Corte en principio porque es mutable, es modificable, toda la razón del mundo. Pero a la Corte le interesó tratar el tema y dejar sentado doctrina legal respecto de esa cuestión por ese momento que estaba viviendo la provincia de Buenos Aires. ¿A qué voy con esto? Que este certiorari es una herramienta para decir, no me importa, esto sí me importa. Esto no me importa, esto sí me importa. El problema, que a mí nunca me gustó como litigante, y que me perdonen los ministros de la Corte de Provincia, y que me perdonen los ministros de la Corte de Nación,
es la palabra Susana Discreción, que no es su nombre, Susana Discreción, es Sana Discreción. Son todos personas de mi mayor respeto académico. Yo no sé cómo son en la vida personal porque no los conozco, pero tienen mi mayor respeto académico por la investidura, por el cargo y porque son profesores de derecho también, gente que ha sabido y ha demostrado que sabe mucho. Pero estas armas en donde, y yo qué sé quién decide la voluntad de un expediente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sin hablar, por favor, de los miembros de la Corte que tienen el mayor de mis respetos. Pero yo no sé si son buenas personas. Imagínense este arma en manos de un corrupto. Imagínense este arma, el certiorari, en manos de un corrupto en la Corte de Nación, donde yo ya no tengo a otro lugar donde ir excepto la Corte Interamericana. Es muy difícil. Reitero, estas herramientas, sí, Alan, a mí a veces me parece que es arbitrario también, pero es una opinión personal, insisto, sin cuestionar la persona de los ministros de la Corte, por favor, que tienen el mayor de los respetos. Pero a veces la Corte estuvo integrada por gente no tan honorable. Ese es el problema. Hace varias décadas atrás, y los más viejos sabemos de quién estamos hablando. Y estas armas donde a vos hay una causa, donde el justiciable tiene una necesidad y que te la pueden rechazar, y a mí no me gusta. Bien. Estaba leyendo a ver si había alguna pregunta. Nosotros, a ver qué les parece lo siguiente. Ya terminamos recurso extraordinario, la bolilla 11. ¿Está? Vamos a pasar a la bolilla 12. A hoy cortamos a la bolilla 11. Mañana, en lugar de clase, les voy a mandar un cuestionario para que ustedes lo hagan en sus casas. Si tienen ganas me los mandan. Ahí Antonella me mandó un mail hoy. Bueno, Facundo Madrid también me mandó algunos mails por trabajos anteriores, pero Antonella Nervi lo voy a leer mañana o el fin de semana y te voy a contestar, Antonella. La idea es que con este cuestionario ver si ustedes entendieron el sistema, si los conceptos. El día lunes vamos a tener una nueva clase de Zoom. Y ahí arrancamos a ver recurso extraordinario federal. Vamos a verlo el día lunes y el día martes. Y a mí ya no me ven más, así que no me van a tener que aguantar más, ni siquiera por el aparatito este. Y voy a estar a las consultas que ustedes me quieran hacer. ¿Está? Recurso extraordinario federal. Hermosísimo tema. Hermosísimo tema. ¿Qué es lo que tienen que tener presente y qué es lo que yo les voy a pedir como herramienta de trabajo? Programa de estudio. Constitución Nacional. Artículo 116, 117. Ley 48. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Artículo 250, 253, 251, 280 y concordantes. Con eso vamos a trabajar respecto al recurso extraordinario federal. Van a ver que es muy sencillo para estudiar, pero que también tiene una operatoria o una casuística, principalmente cuando veamos sentencia arbitraria, el concepto de sentencia arbitraria y el concepto de gravedad institucional. Pero ya vamos a estar parados en otro estadio. Ya hicimos primera instancia, ya hicimos Cámara, ya hicimos Corte de Provincia, ahora vamos a hacer Corte de Nación. Cosa de que ustedes puedan ver todo el caminito. Cuando ustedes estudien tanto, María Emilia, Cosimati, ¿a dónde estás? María Emilia, ya te vi. Sí, ahí te vi. La acordada, ¿cuál acordada, che? La acordada 4 del 2007 para el recurso extraordinario federal. No, la que dijiste 1790 del 78 para verlo de recurso de queja. 1790 del ¿Quieren que se la escanee y se las mande al Classroom? ¿Sí?
Bueno, sí, si no, el link para leerlo en Google está Bueno, se bien. la escaneo y se las mando. No, Las- es en PDF, lo vende ahí. Es una hoja nomás, así que no. Está también en el código, profesor, la acordada. ¿Vos tenés este Está código, Emi? debería No, ese estar, no lo tengo. Ah, No, tengo el estaba al otro. final. Eso quería. porque dentro de la legislación complementaria están generalmente. Pero bueno, se las escaneo y se las mando. Ah, y para el lunes también tengan la acordada 4 del 2007. ¿Ustedes piensan que el formalismo no le dan bolilla? Que a veces cuando uno habla de márgenes, renglones, tipo de letra, si digitalizaste una copia, ¿no le dan bolilla? Le dan mucha bolilla. Sí, le dan Y bolilla. un trabajo con el doctor Constantino y con el doctor Ferrán, que se va a publicar en el Dial, sobre las nuevas acordadas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de demanda? Que yo miren, voy a aprovechar, se los voy a decir, que les desmembré la estructura de un escrito de demanda y le puse acordada 2514, bueno, a los 15 días salió una nueva acordada de escritos judiciales, que es la 3975, anótenla. Se dio después de que dimos todo lo que era actos procesales, demanda, pero bueno, salió así. 3975, anótenla. Bueno, esa acordada, conjuntamente con la 3886, fue motivo de un trabajo con el doctor Ferrán y el doctor Constantino, que será publicado este mes en el Dial, que es una revista jurídica, en el cual citamos 3 casos, 2 de corte, uno de corte de provincia, otro de corte de nación, y uno de la Cámara Federal de Mar del Plata, en donde por errores así formales mínimos rechazaron recursos. Y era un tema previsional y 2 temas penales. Atenti. Me acordé de algo. Perdón. Dentro del punto de la bolilla 11, ahora te contesto, Juliana. Déjame terminar esto y ya te digo. Dentro de la bolilla 11 van a ver si los fallos de la Corte de Nación son vinculantes para la Corte de Provincia. Sabemos nosotros que los fallos de la Corte de Provincia son vinculantes para los tribunales inferiores de la provincia. Ahora, los fallos de la Corte de Nación son vinculantes para la Corte de Provincia. La Corte de Provincia dice no son vinculantes, no son vinculantes. Franco Lautaro, que me hace así, no son vinculantes. No son vinculantes, no son vinculantes. Pero ¿sabés qué? El 26 de diciembre del 2019, la Corte de Nación sacó un fallo, Farina, sobre homicidio culposo, en el cual le dice que es obligatorio para la Corte de Provincia seguir los lineamientos de la Corte de Nación y la doctrina que asienta la Corte de Nación en derecho federal o las interpretaciones que hace. Un caramelito, ese fallo, no sabés cómo le da con un caño a la Corte de Provincia, pero la Corte de Provincia sigue insistiendo de que no es vinculante lo que diga Nación. ¿Está? Bien. Voy a ir a leer, se lo digo porque lo vi en el programa y me acordé del fallo que había leído. Juliana Ginestet. Tengo una última pregunta, me dice, con respecto a la queja, si se declara el recurso de inaplicabilidad de ley erróneamente admisible, ¿pero también procede? Si se declara admisible, va a corte. Y si corte lo declara inadmisible, vendrá al organismo originario, a no ser que vos interpongas una revocatoria, que ustedes saben que es factible las resoluciones de corte, el recurso de revocatoria, o un recurso extraordinario federal, si quieren llegar a la Corte de Nación. Porque si no, vos fijate que lo que estarías diciendo es, a ver si te entiendo, Juliana, presento el recurso de inaplicabilidad o vos me decís de parte del recurrido. ¿Está Juliana por ahí? No, Juliana no, sí, Juliana. Ah, está bien, Sí. Lo que plantea Juliana es lo siguiente. ¿Cómo te va? Lo que plantea Juliana es lo siguiente.
Yo interpongo un recurso. Yo interpongo un recurso. Me lo conceden, me lo declaran admisible, cuando en realidad tendría que haber sido inadmisible. ¿Me siguen? Si me lo declaran admisible, me piden el franqueo y se va a corte. ¿Está? Juliana pregunta, ¿el recurrido puede interponer una queja diciendo, guarda que ese es inadmisible? Y no. ¿Sabe por qué, Juliana? Porque el momento procesal para hacerlo debería ser al momento de presentar el memorial tuyo, cuando te dan esos 10 días en corte. Porque vos fíjate que en este caso sería, interpongo el recurso, lo declaran erróneamente admisible, va a corte. Pongámosle que la corte puede decir, no, está mal concedido, que vuelva al de origen, o puede ser que te diga, no, está bien concedido, qué sé yo. ¿Qué momento lo ataco? Y atacarlo en el memorial. ¿Se entendió, Juliana? Bien. Bueno, chicos, nos vemos. Mañana les mando el trabajo práctico, así tampoco los... Creo que les sirve esto, ¿no? Les voy aclarando temas, es mucho mejor que leer un apunte de varias hojas. Bien, buenísimo. El día lunes nos volvemos a ver por Zoom, por este mismo canal, a la misma hora de siempre, y empezamos con recurso extraordinario federal. ¿Les parece bien? Que tengan un muy buen fin de semana, aprovechen a estudiar y a aprender. Porque uno piensa en aprobar, pero acá uno tiene que pensar en aprender. El mejor momento para aprender es ahora, chicos. Aprovechenlo y bueno, nos vemos el lunes. Buen fin de. Chao.